Bueno, como les explicaba, eh, hoy vamos a dedicarnos a la unidad 4, que refiere a los estados de agregación de la materia. Los estados de agregación de la materia más conocidos y de los que ustedes están acostumbrados a estudiar o trabajar desde, creo que el nivel inicial, sí, sería el sólido, líquido y gas. Por supuesto que hay otros estados como el plasma, que es el gas ionizado, sí. La variación entre estos diferentes estados de agregación es que a medida que va aumentando la temperatura, las partículas que forman ese tipo de estado adquieren mayor energía, y al adquirir mayor energía es que van pasando de una fase a la otra, ¿sí? En general, digamos, no son temas nuevos, pero nosotros ahora tenemos que empezarlo a relacionar con el estado de la materia y cómo se presenta según las fuerzas intermoleculares. Como siempre, ubicándolos en lo que es la unidad y a lo que refiere el programa. ¿Por qué vamos a organizar la clase de este modo? Vamos a ver primero sólidos y líquidos, porque son los que tienen más relación con el tema que vimos anteriormente de la unidad 3, que son las fuerzas intermoleculares. Y los cambios de fase para reforzar todo lo que es el trabajo con gráficas, ¿sí? Curvas de calentamiento, diagramas de fase, etcétera. Líquidos, estructuras moleculares y propiedades, y esas propiedades que vemos de líquidos: viscosidad, tensión superficial, capilaridad, presión de vapor, los calores asociados a los cambios de fase, ¿sí? Y miscibilidad. En cuanto a las expectativas de logro, también les remarco lo que va a corresponder a esta clase, que sería poder comprender y comparar las propiedades de los gases, los líquidos y los sólidos, y entender los diversos tipos de atracción intermolecular y cómo se relacionan con diferentes propiedades físicas. Interpretar la transferencia de calor de los cambios de fase y de los diagramas de fase. La idea principal en el estado condensado, que es el que incluye a los líquidos y sólidos, son que las fases condensadas de la materia son el resultado de las fuerzas de atracción intermoleculares. Son líquidos cuando pueden moverse en relación con sus vecinos, pero no pueden alejarse de ellos por completo debido a la atracción que existe entre las moléculas. Y átomos, iones y moléculas forman sólidos cuando se encuentran ubicados en forma característica y no poseen energía suficiente para escapar de la atracción de sus vecinos. Quiere decir que tienen una ubicación fija en la cual pueden vibrar, sí, pero no pueden moverse como los líquidos, que lo hacen por capas. Los conocimientos previos fundamentales, que era lo que yo les estaba hablando al principio de la clase, serían el enlace químico y las fuerzas intermoleculares. Tenemos que tener muy en claro estos temas para poder utilizarlos como fundamento de las justificaciones de las propiedades de los líquidos y de los sólidos. Para esto, las fuerzas intermoleculares, les muestro este grafiquito que creo que también lo ven en las clases prácticas y que no está completo, pero que sirve este esquema para rememorar el tema, y es que las especies que interactúan pueden ser moléculas, iones o átomos en las fuerzas intermoleculares, y la pregunta es, ¿participan iones? Si la respuesta es sí, ahora tenemos que contestar, ¿están presentes moléculas polares y también iones? Si es no, sería que estamos frente al enlace iónico. Ejemplos serían el cloruro de sodio, el nitrato de amonio, y que lo hemos considerado como que no es una fuerza intermolecular, sino que es un tipo de enlace químico.
pero muchas interacciones se dan con los iones y otros tipos de moléculas, como por ejemplo las moléculas polares. Si la respuesta es sí, es decir, que hay una interacción ion con moléculas polares, de iones con moléculas polares, la fuerza intermolecular se denomina ion dipolo y suele ser cuando un compuesto iónico se disuelve en agua, como el caso del bromuro de potasio. Si no participan iones en las fuerzas intermoleculares, hay dos opciones. Las moléculas pueden ser o no polares. ¿Se acuerdan que la polaridad de una molécula está dada en función de su geometría? Entonces, si las moléculas son polares, y la respuesta es sí, la siguiente pregunta es, ¿hay átomos de hidrógeno unidos a átomos de nitrógeno, oxígeno o flúor? Si la respuesta es sí, estamos frente a lo que conocemos como enlaces puente hidrógeno, que se acuerdan que es del tipo de interacción de las más fuertes. Ejemplos, agua líquida y sólida, amoníaco y fluoruro de hidrógeno. Si la respuesta es no, porque no tengo ni nitrógeno, ni oxígeno, ni flúor, las fuerzas son dipolo-dipolo. ¿Por qué? Porque son moléculas polares con dipolos permanentes que orientan sus dipolos y se atraen entre ellas, como puede ser el sulfuro de hidrógeno, el cloruro de metilo. Y si la respuesta es que no estoy frente a moléculas polares, pues serán moléculas apolares. Aquellas donde su momento dipolar es igual a 0 y que estoy definiendo por su geometría una molécula que es apolar. Estas fuerzas se denominan fuerzas de dispersión o Landon y se generan dipolos o dipolos inducidos, y esos dipolos inducidos o transitorios, ya sea en átomos como gases nobles o en moléculas diatómicas homonucleares o moléculas como el dióxido de carbono, ¿sí? La intensidad de la fuerza intermolecular o fuerza de Landon se va a deber a la capacidad de polarizarse, es decir, de formar un dipolo inducido o instantáneo. Según bibliografía puede encontrar que todas las fuerzas de interacción que refieren a moléculas con dipolos permanentes o dipolos inducidos se llaman fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Entonces, hecho este repaso para que nos acordemos que tenemos las fuerzas ion-dipolo, puente hidrógeno, dipolo-dipolo y de Landon o dispersión, si vamos a focalizar en los líquidos, pues no vamos a estar atentos a fuerzas intermoleculares donde hay una mezcla de dos tipos de sustancias como en la ion-dipolo, sino que tendremos sobre todo puente hidrógeno, dipolo-dipolo y fuerzas de Landon o dispersión. ¿Por qué? Porque los líquidos se encuentran en este tipo de moléculas, polares y apolares. Para repasar un poco y seguir ubicándonos, los gases, los líquidos y los sólidos, que son los tres estados que nosotros vamos a estudiar de la materia, sabemos que tienen propiedades características cada uno, como que el gas toma el volumen del recipiente que lo contiene, como también su forma, es compresible porque tiene mucho espacio entre las partículas que lo forman, fluye fácilmente y la difusión dentro de un gas también ocurre rápidamente. Un líquido toma la forma de la parte del recipiente que lo contiene, pero tiene volumen propio, no se expande para llenar el recipiente, sino que mantiene su volumen siempre que mantengamos la temperatura constante, es prácticamente incompresible, fluye rápidamente y la difusión dentro de un líquido ya es más lenta porque el espacio entre partículas es más lento. Y el sólido tiene forma y volumen propio, es prácticamente incompresible, no fluye, y la difusión, por ejemplo, de un gas dentro de un sólido es muy lenta. Se clasifican gases y líquidos como fluidos, ¿sí? Por justamente esa capacidad que tienen de fluir,
y la fase condensada agrupa a los líquidos y a los sólidos. Quiere decir que los líquidos se pueden considerar como un fluido, pero también como una fase condensada, porque tiene mucho menos espacio entre partículas que un gas. ¿Qué vamos a estudiar de los líquidos? ¿O qué propiedades que los caractericen? ¿Sí? Siempre estamos viendo que si estoy hablando de un tipo de materia, en este caso, una sustancia en estado de agregación líquida, voy a analizar ciertas propiedades que la van a caracterizar. Esas propiedades, como van a ver que en los sólidos analizamos otras propiedades y en los gases otras, en el caso de los líquidos son tensión superficial, viscosidad, capilaridad, miscibilidad y presión de vapor. Todas son determinadas o factores que influyen en ellas son las fuerzas intermoleculares y la temperatura. Las propiedades de los líquidos, entonces, vamos a analizar una por una. La tensión superficial. ¿Qué se entiende por tensión superficial? Es la cantidad de energía requerida para dilatar o aumentar la superficie de un líquido por unidad de área. Y aquí lo importante entonces es, estamos evaluando una propiedad macroscópica como la tensión superficial, pero para esto tenemos que tener en cuenta qué es lo que ocurre en el líquido como moléculas, ¿sí? Un líquido, entonces, saben que está contenido en un recipiente, tiene volumen propio, y fíjense qué pasa con las moléculas que lo forman. En el interior del líquido, la interacción entre las moléculas es en todos los sentidos. Pero en la superficie, que es de lo que estamos hablando cuando nos referimos a tensión superficial, la atracción entre moléculas es en el sentido hacia el interior del líquido. Por eso se genera una tensión en la interfase o superficie del líquido, porque cada molécula interacciona con sus vecinas, pero por encima no hay líquido. Entonces se forma lo que se conoce como interfase o superficie que limita al líquido. En este caso, las fuerzas intermoleculares, cuanto más fuertes son, mayor será la tensión superficial. Y ejemplos de la tensión superficial son que los líquidos formen gotas, en este caso forman una gota que tiene forma esférica porque es el modo en que menos interactúa con la superficie, en este caso de una hoja que tiene una superficie con moléculas que no tienen las mismas fuerzas de interacción que el agua, que serían puente de hidrógeno. Y lo mismo en este caso, la tensión superficial del agua hace que la fuerza dividida por el área que puede ejercer este insecto le permita caminar sobre el agua sin que la superficie se rompa. Quiere decir que no logra vencer las fuerzas intermoleculares que mantienen unidas las moléculas de agua. En este caso, las moléculas están unidas por enlace puente hidrógeno. La viscosidad, que es otra propiedad que analizamos de los líquidos, es la resistencia a fluir que puede presentar. La viscosidad, un líquido se desplaza o puede fluir cuando se van desplazando capas sobre capas de las moléculas, porque las moléculas de un líquido se pueden mover, ¿sí? Cuanto mayor es la viscosidad de un líquido, significa que más fuertes son sus fuerzas intermoleculares o de mayor intensidad son sus fuerzas intermoleculares. La viscosidad se mide en centipois, que es cada 100 centipois, sería en el sistema sexagesimal 1 gramo por centímetro segundo, y como podemos ver acá, diferentes tipos de sustancias, cómo va variando la viscosidad. Aquí está
por ejemplo, acetona, benceno, la sangre, el tetracloruro de carbono, el etanol, el dietiléter, el glicerol, que tiene 3 grupos de la función química alcohol, porque es un compuesto orgánico. Acá en el etanol tengo un solo grupo alcohol. El mercurio, que sabemos que es uno de los pocos metales que existe en el estado líquido, pero entonces, ¿qué enlace tiene? Enlace metálico, y el agua, que tiene enlaces puente hidrógeno. Entonces, ¿qué pueden observar en estos valores de viscosidad? Que cuanto mayor es la interacción, en este caso el enlace metálico del mercurio, mayor es el valor de la fuerza intermolecular. Perdón, de la viscosidad. No es una fuerza intermolecular porque en este caso es enlace metálico. En el agua es puente hidrógeno, ¿sí? En el benceno, por ejemplo, ¿se acuerdan que tiene una forma hexagonal? Al benceno lo vimos en la parte de enlaces múltiples del enlace covalente que forman enlaces pi, y entonces la viscosidad en el benceno por eso puede ser, a pesar de que es una molécula apolar, ¿sí? Junto con el tetracloruro de carbono, tienen viscosidades más bien bajas. Voy comparando los valores porque unos son 10 a la menos 4 y otros son 10 a la menos 3, ¿sí? Pero entonces lo importante, o por ejemplo acá, porque el glicerol tiene una viscosidad mayor que el resto, ¿sí? Incluso con el agua, que sabíamos que tiene puente hidrógenos, porque al tener 3 grupos hidroxilos, que son los de la función alcohol del glicerol, ¿sí? Pueden establecer más interacciones entre las moléculas y por eso la viscosidad es mayor. A su vez, aquí está comparando el pentano y el dodecano. Estos son hidrocarburos, ¿sí? Los hidrocarburos son compuestos orgánicos de cadenas de carbonos y enlazados con hidrógeno. El pentano, como el nombre lo indica, quiere decir que tiene 5 carbonos, y el dodecano tiene 12 carbonos. Como es más larga la cadena de carbonos, entonces la viscosidad es mayor, porque aunque las dos moléculas son apolares y tienen fuerzas de dispersión o Landon, es mucho más polarizable la de dodecano, ¿sí? Entonces, como siempre, tengo que analizar las fuerzas intermoleculares. Primero es descubrir la fuerza intermolecular que posee cada sustancia que me dan en los ejemplos y comparar si tienen la misma fuerza intermolecular, como en este caso, cuál va a ser de mayor intensidad. Otro aspecto que siempre se aclara es que la viscosidad no debe confundirse con la densidad, ¿sí? La densidad y la viscosidad no son sinónimos. ¿Por qué? Porque la densidad es la propiedad de cualquier estado de la materia. No nos estamos refiriendo únicamente a los líquidos, sino que la densidad puede definir a cualquier sustancia. Y densidad es masa sobre volumen. La relación entre el agua, en este caso, y el aceite, ¿sí? Cuando tengo 1 litro de aceite pesa 900 gramos. Cuando tengo 1 litro de agua destilada pesa 1000 gramos. ¿Cuál va a tener menor densidad? El aceite. Entonces, si yo tengo un sistema formado por agua y aceite, el agua va a estar abajo porque es más densa que el aceite, que es menos denso. Si los quiero separar, puedo utilizar una ampolla de decantación y separar las dos fases de este sistema heterogéneo. Y fíjense en este caso cómo
densidades más grandes y densidades más pequeñas, que hablando de la misma masa de una sustancia, a medida que va aumentando el volumen que ocupa, oro, hierro, aluminio, agua, madera, a medida que aumenta el volumen, la densidad disminuye. Les muestra el ejemplo del ácido oleico, que es constitutivo del aceite de oliva, es un ácido graso que tiene, digamos, la función química orgánica de ácido carboxílico, y cómo, a pesar de que pueda formar puente hidrógeno, es tan larga la cadena que tiene una viscosidad menor que la del glicerol, que yo les decía que tiene 3 funciones alcohol, y entonces puede establecer muchos más enlaces puente hidrógeno y tener una viscosidad mayor, que en este caso es el ácido oleico. Bueno, esto es una cadena de carbonos de 18 más o menos carbonos que tiene un doble enlace, ¿sí? Esto no es necesario que lo sepan, pero por ahí esta insaturación es lo que hace que la cadena se quiebre. El doble enlace se llama insaturación. Y como la cadena se quiebra, la interacción entre las moléculas es menor que si fuera una cadena larga, ¿sí? Pero lo importante acá es ver que como hay más número de enlaces puente hidrógeno, el glicerol tiene una viscosidad mayor que el ácido oleico, a pesar de la longitud de la cadena, el tamaño y todo. Bien. Otra propiedad es la capilaridad, ¿sí? Que es el fenómeno. Perdón. Entonces, el agua puede interaccionar con las paredes del capilar y se forma un menisco cóncavo, y se dice que la adhesión o las fuerzas de adhesión son mayores que las de cohesión. Caso contrario es cuando el líquido que asciende es el mercurio, que ya habíamos visto que las fuerzas, en este caso de atracción entre los átomos, es el enlace metálico, y entonces no interacciona con las paredes del tubo capilar, que son de vidrio, y se forma un menisco convexo, ¿sí? De forma opuesta. ¿Por qué? Porque no interacciona con las paredes. Es mayor la interacción entre los átomos de mercurio que entre los átomos de mercurio y las moléculas de dióxido de silicio del vidrio. En cambio acá hay mayor interacción entre el agua con las moléculas del capilar, que forman el capilar de vidrio. Lo que hay que tener en cuenta siempre entonces es que si son semejantes las fuerzas intermoleculares, va a prevalecer la fuerza de adhesión. Pero si no lo son, es decir, porque no interaccionan, van a prevalecer las fuerzas de cohesión. La miscibilidad también lo vemos en los líquidos, porque ya lo hemos considerado en los compuestos covalentes, cuando hablábamos que había sustancias covalentes polares y sustancias covalentes apolares, y habíamos dicho, adelantando que todavía sin haber llegado a lo que son sistemas formados por 2 o más componentes, que 2 líquidos se mezclen era posible siempre y cuando las fuerzas intermoleculares eran semejantes, ¿sí? Por eso, por ejemplo, el alcohol con el agua se pueden mezclar, porque los dos tienen enlaces puente hidrógeno. La miscibilidad, entonces, es la capacidad de los líquidos para mezclarse entre sí y formar soluciones homogéneas. Esto significa que se disuelven el uno al otro. Es posible mezclar en cualquier proporción
y permanecen mezclados sin separarse en fase. En cambio, dos líquidos son inmiscibles cuando no pueden mezclarse, que se forman lo que se conoce como mezclas heterogéneas, y sería el caso del aceite y el agua, donde las fuerzas intermoleculares son diferentes. Por supuesto que este aspecto se va a focalizar más cuando veamos soluciones. Y la presión de vapor es la presión ejercida por el vapor de un líquido sobre la superficie del mismo cuando el líquido y el vapor se encuentran en equilibrio dinámico a una temperatura determinada. Analicemos qué quiere decir con presión de vapor. Tengo un líquido en un recipiente cerrado y una extensión que me permite medir la presión, ¿sí? Esto es un tubo en U con mercurio. El espacio está vacío, pero todos sabemos que un líquido se comienza a evaporar, incluso a temperatura ambiente. Que moléculas del líquido pasen a la fase vapor, si el recipiente está cerrado, quiere decir que esas moléculas de vapor se van a quedar ocupando todo ese espacio que no ocupa el líquido. La presión de vapor es la presión que ejercen las moléculas de ese líquido en estado vapor cuando chocan contra la superficie del líquido y a su vez desplazan la columna de mercurio, para lo cual se mide una altura que luego se ve reflejada en una presión. Esto es un sistema en equilibrio. A una determinada temperatura, la misma cantidad de moléculas que pasan a la fase vapor vuelven a la fase líquida. No quiere decir que son las mismas moléculas, ¿sí? Sino que si 3 pasan a la fase vapor, otras 3 vuelven al líquido. Y por eso la presión es lo que no cambia. A una determinada temperatura, la presión es constante y se encuentran tabuladas las presiones de vapor de diferentes líquidos. Ya van a ver la del agua, que es la tabla que siempre utilizamos. La presión de vapor es función de las fuerzas intermoleculares y de la temperatura. Todas las propiedades son función de las fuerzas intermoleculares y de la temperatura. Fíjense en esta curva que muestra la fracción de moléculas en función de la energía cinética que tienen esas moléculas para dos gráficas que comprenden, digamos, a la fracción de moléculas a diferentes temperaturas. La gráfica azul que muestra temperaturas más bajas y la gráfica roja que muestra una temperatura más alta. El límite a partir del cual la energía cinética mínima permite a las moléculas del líquido pasar a la fase vapor estaría indicado en esta zona. ¿Y qué es lo que podemos ver entonces? Que cuando la temperatura es mayor, las moléculas adquieren mayor energía cinética y entonces pueden pasar a la fase vapor mayor cantidad de moléculas. Por eso es que se hace la aclaración que siempre que medimos la presión de vapor en un sistema dinámico en equilibrio tiene que ser a una temperatura determinada. Aumenta la temperatura, aumentan las moléculas que pueden escapar a la fase vapor y por ende va a aumentar la presión de vapor. Por un lado, entonces, la influencia de la temperatura. Veamos la influencia de las fuerzas intermoleculares. En esta gráfica, presión, temperatura, dimetiléter, etanol y agua. ¿Qué podemos ver? Que si fuera para que todos alcancen una misma presión, que sería una presión de 760 Torricelli, las moléculas de dimetiléter que interaccionan entre sí alcanzan esa presión a una temperatura de 34,6 grados. La de etanol, que tiene la función alcohol y tiene puente hidrógeno, alcanza esa presión a una temperatura de 78,3 grados, quiere decir una temperatura mayor. ¿Por qué? Porque como las moléculas están más atraídas en el etanol porque
las fuerzas intermoleculares son mayores, más difícil le resulta a las moléculas de la interfase pasar a la fase vapor. Y el ejemplo de mayor temperatura para una misma presión es el del agua, que puede establecer más enlaces puente hidrógeno y más difícil es para las moléculas de la fase líquido pasar a la fase vapor. Por eso necesito darle mayor energía cinética con un aumento de temperatura. La presión de vapor aumenta, se evaporan más fácilmente sustancias que tienen una menor presión de vapor. ¿Qué quiere decir con esto? Que sustancias que tienen fuerzas intermoleculares menores tienen menores presiones de vapor. Y aquí les está mostrando. A 25 grados centígrados el agua tiene una presión baja. ¿Por qué? Porque las fuerzas intermoleculares son intensas, son altas, ¿sí? 23,8 torricelli. El benceno 94,4 y el éter dietílico 470 torricelli. Les voy a mostrar en este ejemplo lo que está comparando acá. Sin que tengamos el benceno, tenemos el etanol. Pero lo que están haciendo es, a una misma temperatura, ver cuál es la presión de vapor de cada uno. Esta es la curva del agua, esta es la curva del etanol y esta es la curva del etiléter, ¿sí? O éter dietílico. La menor presión de vapor a esa temperatura es del agua. ¿Por qué? Porque posee las fuerzas intermoleculares mayores. Y la mayor presión de vapor a esa temperatura es la del éter dietílico, porque tiene las fuerzas intermoleculares menores, entonces más fácil pasan las moléculas de la fase líquida a la fase vapor. Del mismo modo, cuando hablamos de viscosidad, un aumento de temperatura es inversamente proporcional a la viscosidad, porque al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética de las moléculas, se pueden romper fuerzas intermoleculares y fluir más fácilmente el líquido. Y en cuanto a la tensión superficial, lo mismo, cuando aumenta la temperatura, se pueden separar más las moléculas de la superficie y ser más fácil o disminuir la tensión superficial. El caso particular, que cuando la presión de vapor equivale a la presión externa, se dice que el líquido está hirviendo y es que se forman las moléculas en estado gaseoso, digamos, pasan a estado gaseoso en todo el líquido, no solo en la superficie. Acá nosotros, cuando hablamos de presión de vapor, sobre todo estamos analizando un fenómeno de superficie. ¿Por qué utilizan, aquellos que a lo mejor son un poquito más tuerca, por qué utilizan un determinado valor de aceite en verano y otro valor de aceite en invierno? Entonces, eso tiene que ver con lo que le explicaba Nancy, que cómo varía la viscosidad de un líquido con respecto a la temperatura. ¿Sí? Entonces, por eso se utiliza una clase de aceite cuando hay mayor temperatura y otro cuando la temperatura desciende. Y después preguntan, dicen, ¿la presión de vapor la ejercerían las moléculas al aumentar su energía y pasar al estado líquido gaseoso? O sea, cuando es la presión que ejercen las moléculas que se encuentran en el estado gaseoso sobre la superficie del líquido. Esa sería la presión de vapor, o sea, es la presión. ¿Por qué se dice presión de vapor? Porque, como les decía Nancy recién uno puede hablar de que se encuentran en estado gaseoso totalmente las moléculas cuando la presión de vapor iguala a la presión atmosférica. Entonces, hasta tanto hablamos siempre de vapor, porque en condiciones atmosféricas normales ese compuesto se va a encontrar en estado líquido.
Entonces la presión que ejercen las moléculas que se encuentran ahí, como le está marcando Nancy, las moléculas que se encuentran en estado gaseoso sobre la superficie del líquido. Esa es la presión de vapor. Y se dice que es un equilibrio dinámico porque todas las partículas, ya sean moléculas, átomos que forman una sustancia, están en movimiento. Las moléculas de vapor, ustedes saben que se mueve porque ustedes ven como un perfume se puede sentir a varios metros, ¿sí? De quien lo tiene puesto. Pero en un líquido se pueden mover las moléculas, traslación, rotación, vibración, nada más que no con tanta libertad como en un vapor o en un gas. Y entonces el equilibrio es dinámico porque no se quedan hacinadas las moléculas de vapor en el espacio abierto y las moléculas del líquido en el volumen que ocupa el líquido, porque está la interfase. Entonces, en la interfase, como la interacción es menor, es diferente que en el seno, que era lo que preguntaba su compañera. La interacción acá es diferente que en el interior del líquido. ¿Por qué? Porque en el interior del líquido la interacción es en todos los sentidos, una molécula se atrae con todas las que la rodean y así sucesivamente en todo el interior del líquido. Pero en la interfase o superficie del líquido, la molécula solo interacciona con las que tiene en el resto del líquido. Arriba no está interaccionando con nadie, entonces esta molécula le resulta más fácil pasar a la fase vapor que una que estuviera en el interior del líquido. Esas son las moléculas que pasan a la fase vapor y se dice que se produce el proceso de evaporación o vaporización. Esas moléculas que pasan a la fase vapor, llega un momento que cuando el líquido está en un recipiente cerrado, la misma cantidad que pasa a la fase vapor vuelve a la fase líquida. Es decir, yo decía, si 3 pasan a la fase vapor, otras 3 que están en la fase vapor vuelven al líquido. ¿Por qué? ¿Y por qué se sabe que pasa eso? Porque la presión no cambia. Quiere decir que la cantidad de moléculas que hay acá ejerciendo esa presión es siempre la misma. Y por eso se dice que es un equilibrio y un equilibrio dinámico, por el movimiento de las partículas. No es un equilibrio de fuerzas que ven en física de un puente que no se tiene que caer, ¿sí? Aquí es materia que está en continuo movimiento. Esa es la cuestión. Cuando que hay preguntas del equilibrio dinámico, si puede ser que se supere. Lo que Nancy está explicando sería cuando está siempre a la misma temperatura, o sea, yo no estoy variando la temperatura. Si yo a ese líquido lo caliento, entonces, ¿qué va a pasar? Muchas más moléculas van a pasar al estado gaseoso. Entonces, Porque ahí el equilibrio dejaría de ser dinámico. y lo que pasa es que hasta que vos sigas aumentando la temperatura, si vos de 25 pasás a 50, Claro. a 50 tenés una presión de vapor mayor. De vapor distinta, claro. Y O sea, distinta. mientras se esté calentando, ese equilibrio se rompe. Cuando se llega a 50, por ejemplo, ahí volvería a tener otra presión de vapor distinta a la presión de vapor que tenía a lo mejor a 25 grados. Por eso es que Nancy les decía que cuando uno informa la presión de vapor tiene que decir a qué temperatura se está haciendo referencia.